¿Cómo están, Cristóbal? Sí, lo podemos hacer en español o quieres hacerlo en inglés o... Podemos en español y se me traba la lengua, pues Pato me puede ayudar. No, no se le Okay. traba, no Or, se le or, or traba. I Él tiene or muy I buen can do it español. or I can do it in English, and if I get stuck, you can help me. Either way, it's okay for me. A Cristóbal le encanta hablar en español. Okay, Es más, perfecto. creo que la audiencia debe de ser el factor. Claro, Sí. por supuesto, por supuesto. Muy bien. Eh, Primero, Cristóbal, me gustaría empezar a preguntarte por tu historial, digamos, como cineasta. Tengo entendido que iniciaste como actor y Mm, después diste el paso a la dirección, o cómo fue ese, sí. cómo es que Eh, llegas a ser director, pues. sí. No, la actuación, creo, te podría decir que es la actuación que siempre me llamó la atención, primero. Eh, con el guionismo tal vez, pero no en cine, sino escribir novelas, libros, y me encantó la actuación de niño era un payaso tal vez, que me encantó la actuación, pero con los años tomé la decisión de meterme en el ambiente del cine y estudiar, fui a NYU, New York University, para estudiar film y, y donde había estudiado Scorsese y Spike Lee y Ujú. otros más. Eh, y no, yo puse la actuación a un lado realmente para enfocarme en la dirección y en el guionismo. Y, pero con esta película, Hasta encontrarte, que en inglés se llama Let Me Have My Son, Ya. eh, tomamos como equipo la decisión de ponerme a mí en el papel principal del padre. Fue la decisión, no fue mi intención al inicio, pero con el tiempo tomamos esa decisión de que yo actuara en el papel del padre. Y entonces tenía muchísimo tiempo que no actuabas. Se podría decir, sí, sí, sí. Yo salgo en comerciales y hago locución de voz de vez en cuando, pero no es mi enfoque principal, Ok, aunque porque bueno, me encanta. déjame decirte que eres un natural, porque la verdad es que lo haces perfecto, la verdad. Eh, Gracias. Obviamente tengo que preguntar, al principio tú dices que algo de esta historia es real, que el sentimiento es real, Mm. pero debo preguntar, o sea, ¿esto es una historia real de tu hijo? ¿Qué Sí, nos sí, puedes sí, decir ahí? sí, Ujú, sí, sí. Tengo un hijo que tiene 40 años de edad, ujú. que fue diagnosticado con esquizofrenia a la edad de 17 años. Entonces, ya por 23 años ha sufrido. Y con su sufrimiento, toda la familia ha sufrido, obviamente. Eh, sí, es real. Y las escenas en México también las vivimos en carne propia, ¿no? Eh, y, y, y pasamos tiempo viviendo en México buscando una solución para mi hijo. Se llama Daniel en la vida real. Pero lo que me interesó más que todo en todo eso fue eh, explorar lo interior o la Claro. psicología de todo eso Ujú, y no contar hechos o datos o cosas así. No fue mi intención producir un documental, por decir, ujú. sino tratar de captar el sentimiento o los sentimientos de cómo es pasar por un calvario como la, 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 la enfermedad mental, eh, Ujú. hasta se puede decir que en la historia de la película, el papá casi llega a ser eh, mentally ill, ¿sí? Ya. Ujú, Uh, por el sufrir, por el ujú. querer identificarse con su hijo, de alguna manera entrar en su mundo para que
pudieran cumplir con el propósito que cada padre tiene en la vida, yo creo, de acompañar a sus hijos en la vida, de regocijar en sus logros y compartir la vida, ¿no? Como familia. ¿Fue un ejercicio catártico o qué tan doloroso, o más bien doloroso para ti hacer la película? Sí, es una muy buena pregunta y yo diría más catártico. Sí, Sí. sí, a fin de cuentas fue algo que sanó a mí también la experiencia. Ujú. Muy bien. Dices que no quieres hacer un documental, sin embargo, hay un momento en la película donde, cuando hablas de México, Mm, que hablas en unos términos que me parecen son extraordinarios. Hace mucho no veía yo una película, y más una película extranjera, que hablara tan bonito de México. Entonces, te quería preguntar si eso fue, o sea, si ya tenías cierta relación con México antes de venir con tu hijo y todo eso, y cómo fue la relación con Pato, cómo es que se vuelven ustedes, pues compañeros en esta película. sí, sí. Pues Pato y yo nos conocimos hace más de 23 años, Mm, 24 años. ujú, Eh, Era muy, muy joven en aquel entonces. Yo también. Pato. Eh, y te quiero decir que tengo un gran amor hacia México. es notorio. Pato, ¿cómo fue tu experiencia de filmar esto? Y sobre Mira, todo esta historia que es tan personal para Cristóbal. como ves, Alejandro, Cristóbal empieza a hablar de México y Ujú, no puede ni hablar porque él se siente muy, muy agradecido a cómo acogieron a Daniel, que es el verdadero nombre de ujú, su hijo, que en la ujú. película es Benjamin Jr. Benjamin. Y la manera en cómo lo trataron aquí, cómo vivió aquí, con menos restricciones que en Estados Unidos, Ujú, precisamente por eso quiso venir Sí, Cristóbal a sí, México. Nos conocimos, como te decimos, hace más de 20 años y Cristóbal lo que ha hecho a lo largo de su carrera es escribir historias reales, buscar historias a lo largo del mundo. Fuimos a filmar a Sudáfrica y luego a Bosnia y ha ido a otros lugares también. Pero esta película es ahora, finalmente habla de su vida propia, de lo ujú, que le sucedió. Entonces, todo esto es una experiencia que él pasó. Y yo viví durante esos años, Alejandro, mientras filmábamos otras historias, otras películas, yo veía cómo él sufría, porque desde aquel entonces estaba Daniel enfermo, yendo de institución a institución, Cristóbal buscando de qué manera puedo ayudar, porque en estos casos, que en México también tenemos, creo que es el 1% de la población ujú, que tiene enfermedades mentales, y entre ellas esquizofrenia. Las familias, ellos sufren porque tienen la enfermedad, pero las familias también sufrimos su enfermedad porque claro. estamos ahí tratando de darles lo mejor y Cristóbal fue lo que hizo a lo largo de este tiempo. Y tú te das cuenta en la película, las escenas en México hasta tienen diferente corrección de color, es una corrección de color más cálida y todo lo Ujú, demás que se filmó en Minnesota, hay mucha nieve y muy bonita la nieve y todo, pero se nota el respiro, el oasis que es llegar a México claro. emocional, ¿no? Ujú, Y eso creo que se ve en la película, lo ujú. comunica la película. Y por cierto, muchas gracias por no retratar a México con ese filtro naranja con el que siempre nos retratan. Sepia, sí. El ajá, sepia ese sí, que evidentemente no es real. Pero la verdad es que es muy bonito, o sea, como mexicano sí, este asunto de te diste cuenta que mucha gente cabe en un mismo coche, eso mm, es muy mm, mexicano, entonces, sí, se y viene de agradece mi ese propia retrato. experiencia. Claro, Así. claro, totalmente, totalmente. Me quedan nada más 2 minutos. Nada más preguntarte cuáles considerarías que fueron tus influencias. La película a mí por momentos me parece un Alice in Wonderland, pero de repente también me parece
Divine Comedy de Dante, ¿no? O sea, la Divina Comedia de Dante. Ujú, ujú. Pero no sé tú cómo lo pensabas al momento de estarlo escribiendo. Sí, no, otra muy buena pregunta. Y tengo influencias del cinema global o Ujú, internacional, por cierto. Pero una influencia contemporánea sería Alejandro González Iñárritu. bien. Me encantan sus películas, su trabajo. Revenant, por ejemplo, es una joya, Mm. algo tan hermoso. En películas japonesas, el cine italiano, francés, también me han influenciado mucho. En, eh, sí, estoy tratando de recordar. Sí. Bueno, Ingmar Bergman. eh, Claro. ha tenido una influencia grande en mi vida y especialmente en esta película hace encontrarte con la nieve y el frío. Ujú. um, También ha tenido su influencia. Muy bien. Sí. Y lo que Y, platicamos y el mágico realismo del también. realismo mágico de los autores Realismo mágico. latinoamericanos también, Sí. como dice Es, Alejandro, ¿no? El viaje hacia el inframundo, hacia el cielo que emprende para buscar a su hijo, ¿no? sí, sí, eso también fue una influencia muy, muy fuerte para mí. Y puedo decir que no sé si hice esta parte tan bien como me hubiera gustado hacerlo, pero eh, tal vez hubiera podido empujar eh, más en la dirección del realismo mágico, inclusive. No, pero la verdad es que como está la película me pareció, fantástico. Tienes muy buena mano técnica, o sea, la verdad es que, es muy profesional la película, ¿no? Y técnicamente está muy, muy, muy bien lograda. Y, pues sí, a mí la parte de México, pues obviamente sí me llegó mucho. Te agradezco estos minutos, muchas felicidades y, pues, mucha suerte a ambos. Gracias.